Capítulo 3. Personas que nos hacen pensar en Jesús. En el capítulo anterior he hablado acerca de cómo los cristianos verdaderos y los nominales distorsionan de manera burda al Salvador ante el mundo. La sensación es deprimente, pero alabado sea Dios, hay otro aspecto de la realidad. Hay aquellos hombres y mujeres que han dado un fiel reflejo del Hijo de Dios ante los que le rodeaban. Pienso en uno de mis estudiantes que era también un buen amigo. Aunque estaba muriendo de un melanoma, su habitación era como una pequeña antesala del cielo. Cuando una enfermera del distrito hizo una de sus visitas periódicas, dijo: «Rob me recuerda a Jesús». Robert C. Chapman pone humildemente ante sí mismo este gran objetivo. Siendo que muchos predican a Cristo y tan pocos viven a Cristo, mi objetivo será vivir a Cristo. Con el paso del tiempo, John Nelson Darby dijo de él: «Él vive lo que yo enseño». Refiriéndose a William Arnott, un amigo dijo: «Su predicación era tan buena, sus escritos mejores, pero su vida era lo mejor de todo». Cuando Sadhu Singh, un sikh convertido, llamó a la puerta de un hombre que era cristiano, la doncella abrió y luego se fue corriendo a su señora con el anuncio entusiasta de que Cristo había venido. En otro hogar hizo una inmensa impresión en los niños cuando jugó con ellos echado en el suelo. Aquella noche preguntaron a su madre si Jesús podría arroparlos en la cama. Dijo su biógrafo: «Solo estaban expresando con palabras los pensamientos de todos los que se encontraban con él». Su semejanza con Cristo se ajustaba a su gentileza y a la autoridad de su porte y espíritu. Un hombre semejante a Jesús. En una biografía de Robert Murray McCheyne, James A. Stewart escribió: «La santidad del señor McCheyne era perceptible incluso antes que dijese una sola palabra. Su apariencia hablaba por él». Había un ministro en el norte de Escocia con quien se alojó una noche. Se quejó tan maravillosamente afectado por el aura que difundía que cuando el señor McCheyne dejó la estancia, estalló en llanto y dijo: «Oh, este es el hombre más semejante a Jesús que jamás haya visto». En otro lugar, Stewart añade: «McCheyne pasaba horas en santa comunión en el interior del velo, en alabanza y adoración arrebatadas, bañado en el amor del Calvario. Salía de la presencia de Dios para dejar la fragancia de Cristo mientras iba de casa en casa, en visitación pastoral. Mientras recorría las calles de su parroquia y de cualquier otro lugar de Gran Bretaña, la gente se sobreexaltaba al ver la mirada de Jesús en su rostro». Sally Magnusson escribe que Eric Liddell, el gran corredor y misionero escocés, fue fiel reflejo de su Señor cuando lo intentaron tomar y lo metieron en un campo de concentración japonés. Lo llamativo para estos hombres era la manera en que vivía su cristianismo. Eric se describe como reflejo de Cristo, aquí en el campamento lo mismo que lo había sido entre los chinos en Xiaochang. Hace amistad con la prostituta y con el menospreciado hombre de negocios, le lleva carbón a los débiles y enseña a los jóvenes. Se dispone a vender su reloj de oro y hace trizas sus sábanas para hacer palos de hockey. Y sin embargo, es el mismo Eric de siempre, sin afectar ninguna pose ni adquirir ningún aire especial. Richard Hillary, en su libro The Last Enemy, o sea, El último enemigo, confiesa con franqueza que se sintió a la vez irritado y desafiado por Peter Pearce, un compañero piloto, un cristiano confesante y el mejor hombre que jamás había conocido. Su gran ambición era conseguir estar con él a solas, atacarlo de manera implacable y hacer pedazos su fe. Su oportunidad llegó mientras viajaban juntos en un compartimento de un vagón en la línea férrea de Montrose a Edimburgo. Miró fijamente a su víctima y le dijo: «Tu religión es un fraude, una secuela hereditaria, un útil instrumento social y nada más». Peter abrió la boca, tartamudeó unas pocas y débiles protestas y luego se hundió en el silencio, aplastado por el torrente de la dialecta de su oponente. Pero Hillary
sabía que en realidad había perdido el argumento, porque había un hecho que no podía explicar: el carácter de Peter. Este carácter y su religión estaban íntimamente unidos y restaban totalmente a la lógica. Por eso J.H. Howard escribió: los hombres podrán más que vencerte con la sutileza de argumentos. En un debate intelectual tal vez sufras una fácil derrota, pero el argumento de una vida redimida es inexpugnable. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. R.W. de Hahn escribió: poco después de llegar a aquel lugar, un misionero se dirigía por primera vez a un grupo de aldeanos. Estaba tratando de presentarles el Evangelio. Al describir a Jesucristo, se refería a él como un hombre compasivo, amable, cariñoso, solícito y que iba por todas partes haciendo el bien. Mientras hablaba, observó que su lección suscitaba sonrisas de familiaridad en los rostros de sus oyentes, quienes asentían con la cabeza. Algo perplejo, interrumpió su mensaje para preguntar: ¿saben de quién estoy hablando? Uno de los aldeanos respondió rápidamente: sí, claro. Está hablando del hombre que solía venir aquí. Bien dispuestos, le hablaron acerca de un médico misionero que había acudido a su remota aldea para servir a sus necesidades físicas. Su vida había sido tan fiel reflejo de Cristo al cuidar de los demás que vieron al Señor Jesús en él. Había sido un verdadero ejemplo de alguien conformado a Cristo. Sir Henry M. Stanley dijo: fui a África tan lleno de prejuicio contra la religión como el peor incrédulo de Londres. Para un reportero como yo, que solo había tenido que tratar con guerras, reuniones multitudinarias y cosas políticas, los temas sentimentales quedaban fuera de mi esfera. Pero allí tuve largo tiempo para reflexionar. Estaba de los círculos mundanos. Vi a aquel anciano solitario, a David Livingstone, y me pregunté: ¿por qué se queda en un lugar así? ¿Qué es lo que le inspira? Durante meses después de nuestro encuentro, me descubrí escuchándole, asombrado ante aquel anciano que cumplía las palabras: dejadlo todo y venid en pos de mí. Pero poco a poco, al observar su piedad, su celo, su fervor y cómo se ocupaba tranquilamente de sus asuntos, fui convertido por él, aunque no había tratado en absoluto de hacerlo. R.C. Sproul nos cuenta de una ocasión en la que Billy Graham jugó un partido de golf con el presidente Gerald Ford, Nicholas Nicklaus y otro profesional. Más tarde, el profesional se quejó a un amigo que no había necesidad de que Billy le hubiera estado metiendo religión por la fuerza. A renglón seguido, se dirigió a la zona de lanzamiento y aplicó su furia a un cesto lleno de pelotas de golf. Su amigo se le acercó. ¿Qué pasa? ¿Es que Billy fue un poco duro contigo mientras jugabas?, le preguntó. No, respondió él, ni siquiera mencionó la religión. Sproul explica: asombroso, Billy Graham no dijo una palabra acerca de Dios, de Jesús o de la religión, pero el jugador profesional salió enfurecido después del juego, acusando a Billy Graham de tratar de meterle la religión por la fuerza. ¿Qué había sucedido? Sencillamente esto, que el evangelista había reflejado a Cristo de tal manera que su sola presencia había dejado incómodo al jugador profesional. Un día, mientras algunos misioneros de la India tenían en la casa a su compañero misionero Silas Fox, entró una vecina hindú. Conoció al señor Fox, tuvo una breve conversación con él y se fue. Después de irse el misionero, ella se apresuró a volver y dijo entusiasmada: vi a Dios en su rostro. Ella, que creía en una multitud de dioses, vio al único y verdadero Dios en el rostro de Silas Fox. Pero sabemos que la santidad no viene a las personas sin esfuerzo. Toma en consideración la voluntad humana. Los creyentes deben querer ser santos y deben disciplinarse para ello. Deben estar motivados, y esto suscita la cuestión: ¿qué es lo que lleva a los hombres a seguir la santidad? Sigue leyendo.